Bueno, voy a presentar a Astrid. Astrid Runa va a presentar hoy van a ser dos expositores cortos. Ellos fueron estudiantes del taller de paisaje sonoro del CENAR, Centro Nacional de las Artes en México, que dimos en marzo de este año. Entonces, bueno, la primera charla se llama Reflexionar la corporalidad como medio de creación artística. ¿Ustedes me pueden seguir? Astrid Runa es antropóloga social, artista multidisciplinario e investigador. Estudió en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde inició sus investigaciones sobre corporalidad, escucha y experiencia sensible. Fue becario del Laboratorio Audiovisual de Investigación Social del Instituto Mora, donde su interés por los archivos sonoros y visuales fueron detonantes para la creación sonora y performática. Su trabajo artístico tiene como base las exploraciones de las experiencias sensibles que se obtienen a partir del contacto con la vida sociocultural, utilizando objetos de uso cotidiano como partes de bicicletas, mangueras y grabaciones de campo. A su vez, utiliza la voz como cuerpo, como detonante sensorial para exponer problemáticas sociales, buscando a través de la activación artística un medio de protesta y sensibilización. Y pues bueno, justo como que lo que quería preparar para ustedes tiene que ver un poco cómo he utilizado técnicas metodológicas de la antropología para adaptarlas al tema de la creación artística. Justo para mí como el tema de pensar el cuerpo tiene que ver con ciertas reflexiones, ¿no? ¿Qué tanto nos podemos cuestionar el asunto de hacernos preguntas sobre cómo estamos percibiendo nosotros la corporalidad, ¿no? Y entonces aquí como que yo quiero soltarles unas preguntas para irnos cuestionando desde dónde queremos hacer como nuestro quehacer artístico o desde dónde queremos como posicionar nuestro cuerpo. Y para aquí pues quería como lanzarles estas preguntas, que es desde dónde, cómo, para qué pensamos el cuerpo en la creación artística. ¿Es solo un medio o es el espacio donde se configuran las posibilidades de accionar a partir de lo que nos atraviesa? ¿Por qué hago estas preguntas? Porque siento que justamente hay un asunto de pensar el cuerpo desde una idea muy racional, ¿no? Entonces, pues aquí como que yo puse, empecemos por el principio, según yo y mi cerebro, ¿no? Porque para mí es importante igual irnos un poco al tema filosófico. No me voy a clavar mucho en esa cosa porque si no, pues no vamos a acabar en 20 minutos. Pero para mí es como retomar esta idea de Descartes, ¿no? Como esta dicotomía entre el cuerpo y la razón. O sea, la razón va a ser la que va a imperar en un modelo positivista para ver el cuerpo. Y el cuerpo pues solamente va a tomar como esa posición de algo similar a una máquina biológica que va a ser útil para hacer acciones, ¿no? Y que siempre se debe desconfiar de lo que nuestros sentidos nos están diciendo del mundo. Pero aquí está cañón, porque al final los sentidos son el medio por el cual nosotros estamos comprendiendo la realidad, por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que desgustamos, por lo que sentimos por toda la piel. Entonces, para mí aquí empieza como una interesante reflexión, sí desde la antropología, eso es importante mencionarlo, de cómo quiero pensar el cuerpo dentro de las investigaciones y eso también me va a llevar después a cómo voy a pensar el cuerpo en mi quehacer artístico. Y para mí es importante como también pensarlo desde la antropología. Existe un autor que se llama Marcel Mauss que habla de técnicas corporales. Esta idea de las técnicas corporales es pensar cómo los sistemas socioculturales nos han enseñado cómo utilizar nuestro cuerpo a partir de imitación de movimientos, a partir del sexo, a partir de la edad, a partir de la posición social, y nos van enseñando cómo amoldarnos corporalmente a partir de comportamientos. Entonces, como que a mí toda esta idea del cuerpo empieza a tener como otro enfoque y tener como una disyuntiva de decir, ¿cómo podemos romper esa idea del cuerpo objetivo, no pensando como cuerpo razón, y plantearlo desde como una superficie donde se están inscribiendo ideologías sociales, donde se está sintiendo, donde se está transgrediendo también el mismo cuerpo dentro de nuestro habitar en el mundo? Y entonces creo que aquí para mí, bueno, tal vez voy un poco rápido y lo siento, ¿no? Tiene que ver un poco desde cómo vamos a o cómo queremos posicionar nuestro cuerpo
dentro de esta vinculación social. Y entonces aquí yo propongo un poco la idea de pensar el cuerpo como un lugar de peregrinaje. Es decir, este mismo cuerpo, que el hecho de que se está trasladando de un lugar a otro, está llevando un viaje por el mapa de la corporalidad. ¿Esto qué quiere decir para mí? Es decir, cada traslado que hacemos corporalmente implica un uso de los sentidos, una exploración de escuchar lo que está sucediendo afuera, estamos viendo lo que está pasando enfrente de nuestros ojos, incluso estamos sintiendo un mundo sin saber que lo estamos sintiendo, ¿no? Igual ahorita ustedes están sentados, no sé si hay aire acondicionado o no, pero igual estas sensaciones que están teniendo van a ser muy distintas a las que yo estoy teniendo aquí, ¿no? Yo estoy con una chamarra y ustedes no. ¿No? Entonces creo que desde a partir de estas sensaciones que vamos teniendo, vamos a ir construyendo nuestro habitar en el mundo. Entonces, dentro como de mi propuesta, se van juntando dos mundos para mí, ¿no? La idea del mundo antropológico y el mundo de la creación artística, porque yo siempre he dicho que mi sueño frustrado fue haber estudiado música, ¿no? Pero lo que me empecé a dar cuenta un poquito dentro de este mi caminar de investigadora fue pensar la percepción de justamente del cuerpo, cambiarla con un concepto que a mí me gusta mucho, que se llama corporalidad o embodiment. Y entonces aquí como que cuando encontré este concepto, me di cuenta que había una posibilidad de entender la corporalidad como un medio de expresión, comunicación y resonancias de estilo de vida, que es hablar un poco de la individualidad, cómo se conecta con el colectivo y cómo el colectivo ingresa a lo individual de nuevo, ¿no? Como un ir y venir. No podemos pensar que eh, el hecho de habitar nosotros no implique que está mediada por una colectividad y no podemos pensar que esa colectividad también no está mediada por una individualidad. Y entonces, pues justo como esta parte me empezó como a hacer mucha explosión en el cerebro y pensar un poco de cómo nos estamos comunicando a partir de códigos y símbolos culturales corporizados. Es decir, cómo nuestro cuerpo se representa hacia los otros. Si tenemos modificaciones corporales, si decidimos impregnarnos un aroma en la piel, si decidimos caminar con audífonos en la calle, ¿qué estamos transmitiendo al mundo externo? Y entonces siento que justamente estas formas en cómo nuestra corporalidad se está arraigando implica ver el cuerpo desde lo biológico, desde lo psicológico, desde lo cultural, desde lo individual, desde lo colectivo. Y entonces, a partir de esto, que es hacia donde quiero llegar un poquito con toda esta introducción, es pensar cómo estas experiencias que estamos teniendo como individuos dentro de la cultura nos están trazando rutas en el territorio de lo corporal a partir de nuestra participación. Y entonces, cuando yo empiezo a hacer esta exploración de mis investigaciones, es un poco cuestionar las técnicas metodológicas, ¿no? De investigación. Entonces, por ejemplo, nosotros como antropólogos siempre nos dicen que está la metodología de la etnografía, ¿no? Y siempre nos plantean como, está la observación participante, están las entrevistas, están los grupos focales. Y a mí lo que me llama mucho la atención es que se nombra la observación, pero nunca se nombra la escucha dentro de estas técnicas de investigación. Aunque hagas entrevistas y aunque tengas que escuchar a la otra persona, nunca se plantea como un método de una técnica de investigación. Y entonces aquí para mí entra como un conflicto de pensar, ¿por qué la observación y los ojos sí son importantes para investigar y la escucha no? Entonces, dentro de este repensar de mis técnicas etnográficas de investigación, me quedé pensando la importancia de la escucha atenta hacia las otras personas. ¿Qué me están diciendo? ¿Cómo me lo están diciendo? ¿Qué tono están usando de voz? ¿Qué cosas se ocultan? Una cosa es lo que te dicen y otra cosa lo que dice el cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, te pueden decir, ah, no, a mí no me afecta ese tema de lo que me estás preguntando, pero puedes ver en su cuerpo un lenguaje totalmente diferente que está mencionando corporalmente que sí le da miedo lo que le estás preguntando. Y entonces ahí está bien interesante porque es como
interpretas lo que te dicen, lo que se te presenta. Y aquí viene la otra parte que para mí se me hizo muy importante retomar dentro de las investigaciones. ¿Cuál es tu papel como investigador en estos procesos? Entonces ahí yo retomé como esta parte de la autoetnografía como técnica que pues rompe como los cánones positivistas, ¿no? De la escuela antropológica. Y es decir, esto me permite también pensar qué está sucediendo con mi cuerpo cuando yo me inmerso en un contexto social que es ajeno a mí, donde no conozco a la otra persona, que lo que me está contando me está transgrediendo o tal vez no. ¿Y qué pasa con este cuerpo que se está involucrando ahí? Y aquí justamente para mí empieza como un parteaguas para decir, puedo usar esto de mis investigaciones como inspiración para la creación artística. Y nada más como para ponerles ejemplos, he hecho trabajo de campo en grupos religiosos como los Hare Krishnas, viviendo en un templo, he hecho trabajo de campo en zonas de feminicidios aquí en México, he hecho como investigaciones de muchísimas cosas políticas y demás. Y al final voy recabando muchísimas historias de personas que tal vez nunca más en mi vida voy a volver a ver, o tal vez sí, no lo sé. No, y entonces de repente me di cuenta que empezaba a tener mucha información de las personas con las que platicaba. Y entonces aquí empieza a haber como una reflexión para mí en mi trabajo artístico, que es decir, cómo uso esta inspiración que estoy obteniendo de mi investigación antropológica para mi creación artística. Y entonces lo que empecé a hacer dentro de estas técnicas metodológicas de investigación, algo que nos enseñan mucho a nosotros, a los antropólogos, es tener diarios de campo. Literalmente vas con tu libreta a campo y vas anotando como las cosas que te llaman la atención y así. Y entonces dije, bueno, ¿y por qué no hacer un diario de campo de lo que yo estoy pensando, escuchando y observando del entorno social y de las dudas que a mí me están surgiendo fuera de allá de mi investigación, sino como persona, ente curioso, a partir de las cosas que estoy observando? Y entonces empecé a hacer como, tener como dos diarios de campo, el investigativo, ¿no? Que tenía fines antropológicos y el autoetnográfico. Y entonces aquí pues ya yo ya iba como clavándome en la idea de cómo percibo este cuerpo, qué puede pasar con el sonido, ¿no? Aquí hay como algunos ejemplos de mis notas, ¿no? O sea, como aquí yo estaba más clavada como en estudiar el tema del sonido en los devotos y entonces como pensar qué es la sonoridad y el placer, si se genera dopamina en el cerebro, si los devotos sienten placer al escuchar y producir sonidos, ¿no? Y entonces como que para mí esta idea de empezar a cuestionar estas cosas me empezó como a también a llevar a cuestionar qué yo sentía al escuchar el mundo exterior, ¿no? Qué afectos estaban manifestando, qué pasaba con estas frecuencias en mi cerebro, si sí había una modificación o solamente era lo que me dijeron que tenía que estar sintiendo. Entonces estaba como interesante empezar a escuchar. Y entonces en estos diarios empecé a hacer unos experimentos que los denominé así como mi corporalidad, un experimento oral entre trazos y narrativas. Aquí lo que empecé a hacer es como empezarme a hacer dudas, así como literal decir, me voy a sentar en un lugar durante tantos minutos, pero con dudas, ¿no? Sobre qué quiero escuchar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí está la primera imagen que dice Chilpancingo Guerrero, fue cuando fui a hacer trabajo de campo en zonas de feminicidio, ¿no? Y entonces aquí me senté literalmente en la plaza pública y me hice estas preguntas. ¿Cómo siento el sonido? ¿Cómo lo creo a través de la escucha? Y cómo lo plasmo a partir de las líneas, ¿no? Y entonces para mí este ejercicio fue como, voy a cerrar mis ojos en un contexto que es peligroso y me voy a permitir escuchar lo que estaba sucediendo. Y entonces aquí era como de, pues sí, los ojos te permiten estar alerta, estar viendo qué está pasando a tu lado, pero el hecho de permitirme escuchar y solamente trazar lo que estaba escuchando, pues era para mí un ejercicio de cómo se refleja esa escucha a partir del trazo, ¿no? Y bueno, aquí son como unos experimentos, ¿no? Que empecé a hacer para entender el sonido, ¿no? Y aquí pues es otro experimento, el segundo, como de, en el bosque de Chapultepec, que es un bosque muy grande acá,
sobre cómo se relacionaban las personas sentadas en las bancas y en los espacios, de qué hablaban, de qué no hablaban. Entonces así como que empecé a jugar con los trazos y todo, ¿no? Y ya en la tercera, pues justo es como una bitácora de escucha, ¿no? Aquí fue un experimento que fui a hacer en una parte que se llama Xochimilco, en la Ciudad de México, donde hay una zona que todavía hay canales de agua, ¿no? Y hay chinampas. Entonces ahí se suele vender muchas plantas y hay un comercio muy interesante. Entonces hice una bitácora de cómo se escucha este movimiento entre la naturaleza, la venta de las flores y cómo yo lo representaba gráficamente sin abrir los ojos, ¿no? Entonces como que a mí estos ejercicios me permitieron como sentarme, aprender a escuchar el mundo y como cuestionarme qué tanto realmente cuando me siento en un espacio estoy escuchando o me estoy dando el chance de escuchar la realidad. Y entonces a partir como de esta como ideas y cuestionamientos, empieza como mi idea de empezar a construir mis performances de distinta manera, ¿no? Y a partir de como todo lo que les dije anteriormente, aquí para mí empezó como a construirse mi corporalidad en este tema de cómo voy a experimentar mis performances. Y aquí justamente yo soy muy fan de escribir a mano, ¿no? O sea, creo que es una de las herramientas que creo que esperaría que no dejaran de hacerse, porque ayuda como a trabajar ideas, ayuda a aterrizar como procesos, incluso ser un poco más clara con tu cerebro, ¿no? Porque el cerebro puede jugarte ahí unas cosas bien extrañas en la vida y creo que el hecho de escribirlo te ayuda a procesar esa información. Y entonces justo aquí era como un boceto de lo que quería hablar en un performance que iba a hacer con una chica, que fue justo antes de tiempos de pandemia. Fue como, no me acuerdo si fue en febrero del 20, una cosa así. Y entonces en este performance tenía que ver qué pasa con el cuerpo y los estímulos tecnológicos, ¿no? Cómo la tecnología nos está modificando corporalmente, nos está sometiendo. Y entonces aquí para mí fue como empezar a mapear cómo lo quería hacer, qué sonidos quisiera tener, qué sensaciones quisiera exponer a partir del performance, ¿no? Y por ejemplo aquí, pues ven, ¿no? Como el tema de la tecnología, el control del cuerpo, una ansiedad, aceleración del tiempo. Y aquí ya tiene que ver cómo jugaba con el sonido, estímulos, saturación, regresar a técnicas, ruido, ¿no? Y entonces... Pues bueno, aquí como que no lo voy a poder poner todo porque tenemos poco tiempo, pero justo aquí hay como una parte del performance que me gustaría como compartirles. Bueno, a ver si carga, claro está, ¿no? Y es como justamente cómo jugar con eso, ¿no? Y bueno, aquí fue como justo, o sea, jugar con técnicas corporales, o sea, regresando un poquito a lo que les decía de Marcel Mauss, esta idea de las técnicas corporales, cómo jugar con eso, ¿no? Y aquí para mí era un claro de cómo se amolda el cuerpo a partir de técnicas que nos están influenciando a partir del uso de la tecnología. Y entonces, pues aquí justo también les quería presentar un poco de lo que les decía, ¿no? Cuando estuve trabajando en zonas de feminicidios, pues hay mucho el tema de las desapariciones forzadas, el tema justamente de pues, la desaparición. Y entonces, en un performance en 2000, ay, no me acuerdo si 2021, decidí como tomar la narrativa de la desaparición como protesta social. Y justamente que tiene que ver mucho cómo retomo estas experiencias del trabajo de campo para exponerlas en el tema de lo creativo para incomodar, ¿no? O sea, para mí es importante cómo mencionar lo que nos atraviesa de lo social
y decir lo que no se menciona no existe, ¿no? Entonces, bueno, este performance es muy, 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 muy largo. Solamente como que voy a poner así un fragmento. Construida la exigencia. Así, Los aún así peritos estoy. reventaron el cuerpo para llevarlo a la muerte. El ciclista murió por un golpe seco contra la... Y bueno, ¿me habías dicho algo, Otto? No, que algunas sí se oían, otras no, pero estas sí se escuchan. Ah, ok, perfecto. Ah, súper. Entonces, justo aquí, para mí, dentro de mi trabajo artístico, también es importante usar la narrativa. Esta parte de ¿con qué cosas se pueden jugar? No todo forzosamente tiene que estar, ¿saben?, estructurado y cerrado y decir, ah, bueno, así se tiene que crear la musicalidad, así tiene que crearse el performance. Pues no, o sea, perdón la palabra, la chingada, ¿no? Creo que hay como posibilidades de la reconstrucción de nuestra creación. Y para mí justo aquí, o sea, pareciera ser que es un performance muy construido, pero realmente fue improvisación. Llegué y les dije a las chicas, yo quiero hablar de la desaparición forzada, traigo esto. Y fue interesante, ya había trabajado con ellas anteriormente y fue como aprendes a escuchar a esas otras músicas que traen otras propuestas y cómo construir una narrativa en conjunto. Y creo que tiene que ver en el tema de cómo voy a escuchar al otro, cómo me voy a atrever a sentirlo y a entender desde dónde viene. Y entonces dentro de estas exploraciones artísticas, después decidí volverme como cazadora de sonidos e imágenes, ¿no? Para imaginar. Justo dentro de toda la dinámica del trabajo de campo que he estado haciendo, hubo un tiempo que trabajé con apicultores, ¿no? En un estado de Hidalgo. Y entonces ahí lo que yo empecé a hacer fue también hacer registro de video y de audio. Y entonces empecé a experimentar un poquito con micrófonos de contacto, de qué pasaba si los colocaba en tal lado, qué pasaba si intervenían con las abejas o no. Y entonces empecé a hacer una recolección de, ahora sí que de sonidos de insectos, ¿no? Bueno, pero el punto es, bueno, aquí hay otra grabación que es un lugar que se llama La Ciénega, que también está en Xochimilco, bueno, cerca de Xochimilco, y ahí hay un fenómeno bien interesante. Cuando es temporada de lluvias y empieza a caer el sol, empiezan a cantar las ranas. Y es un sonido así impresionante que te envuelve, ¿no? Y entonces justamente esta es una imagen que tomé ese día cuando ya estaba empezando a caer el sol y empecé a hacer unas grabaciones de el tema de las ranas. Justamente como les decía, aquí en Xochimilco hay varios cuerpos de agua. Entonces estaba bien interesante porque cuando te acercabas a un cuerpo de agua, justamente el cantar de las ranas era más fuerte. Y si te posicionabas en cierta forma y sentías que estabas ahí, se callaban, ¿no? Entonces era bien interesante saber cómo incluso tu corporalidad está transgrediendo al otro mundo y puedes cesar esa sonoridad que tú estás buscando y que dices, ay, sí, voy a cazar este sonido porque se escucha bien chido. Y cuando llegas, de repente, pues ya no lo puedes cazar, ¿no? Y bueno, como para irme un poco más rápido, porque ya tengo poco tiempo, esta cuestión después fue como dentro de cómo voy a resignificar simbólicamente los objetos, ¿no? Entonces, para aquí también tiene que ver un poco como mi análisis de qué importancia tienen los objetos de manera simbólica. Es decir, cuánto le estamos depositando a los objetos un valor emocional, un valor de uso y demás. Entonces, aquí para mí fue como un trabajo simbólico de un cuadro de bicicleta. A mí me gusta mucho andar en bicicleta, que se rompió y ya no se podía resanar. Pero no me quería deshacer de él porque había sido un regalo, el último regalo que me había hecho mi papá, ¿no? Y entonces fue como me apropio de ese cuadro que no me quiero deshacer y lo resignifico. Y de manera muy curiosa, ese cuadro lo guardé un rato y lo puse al lado de un tanque de gas. Y un día, pues pegó el cuadro con el tanque de gas y descubrí que el cuadro de aluminio tenía una sonoridad muy, muy bella, ¿no? Y entonces ahí fue decirle a un amigo de, vamos, justamente le gustaba experimentar para crear instrumentos, fue como de, oye, quiero hacer algo, no sé qué,
pero quiero hacer algo. Y entonces este amigo que se llama Alan Muñoz me dijo, vamos a hacerlo y empezamos a experimentar y a explorar las sonoridades del cuadro de bicicleta. Y entonces aquí, como ustedes podrán ver, hicimos unas perforaciones y le pusimos unas cuerdas de guitarra y de bajo, ¿no? Y entonces de repente fue como empezar a explorar esa sonoridad. Después el problema fue cómo amplificas eso. ¿No? Y tratamos como de amplificarlo de manera acústica y no funcionaba, ¿no? Entonces, pues ya la solución fue como ponerle como micros de contacto y funcionó. Y bueno, aquí justamente estamos performanceando con mi colectivo que se llama Tramas Colectivo y esta pieza se llamó Bicicleta, ¿no? Que fue una pieza que creamos para un foro ciclista. Y entonces aquí era como hablar un poquito sobre esta narrativa de qué significa trasladarte en bicicleta en una ciudad del caos, qué implica que tu corporalidad esté siempre en riesgo, también qué implica escuchar todo el tiempo cosas, ¿no? Como el aire pasar, los coches al lado. Entonces fue un ejercicio muy lindo. Y aquí algo que siempre me gusta presumir es que los aros de la bicicleta tienen una sonoridad muy hermosa. ¿Por qué? Tienen cierta tensión para poder estar alineados y rodar bien que están afinados, tienen una afinación muy bonita. Entonces, depende de qué lado tú toques el rayo, puede ser un sonido agudo, puede ser un sonido medio o un sonido grave. Y entonces, para mí, ese se ha vuelto mi instrumento. Cuando yo voy a tocar, me llevo mi aro de bicicleta, ¿no? Entonces, aquí está bien interesante porque también es como algo que yo quería traerles hoy, ¿no? ¿Cómo nos salimos de ese margen canónico de pensar el mundo musical y la construcción del sonido? Es decir, ¿cómo puedo usar estos objetos para reconstruir y proponer mi huella sonora, por así decirlo? Y bueno, aquí pues fue como igual, ¿no? Un ejercicio que hicimos en septiembre de este año, que nos invitaron a un festival de bicicletas que se llama Bike Bike. Y la propuesta fue tocar con unas bicimáquinas, ¿no? Que justo pedaleabas y licuaban, ¿no? O pedaleabas y sacaban burbujas, o pedaleabas y pasaban agua de un lado a otro, ¿no? Y entonces aquí fue un ejercicio bien interesante porque colocamos algunos micrófonos de contactos en ciertas partes de estas bicimáquinas, los procesamos con delays o loops y después fue, ¿qué pasa si yo toco encima de la bicicleta mi instrumento que suele ser? ¿No? Entonces tenemos a una persona que está tocando el cello, otra persona que está tocando el sax, otra persona que está tocando el violonchelo. Y era como un experimento bien interesante de decir, ¿qué pasa si pongo mi corporalidad encima de ese objeto que me han dicho que solamente sirve para trasladarme y lo convierto parte de una pieza sonora? ¿No? Y bueno, también otra de las cosas que he explorado dentro de esta creación artística es, igual la recolección de información, es crear partituras para la interpretación. Hice una pieza, ¿no? Que se llama Insectos y Artrópodos, que tiene que ver con jugar, ¿no? Es como darle a las personas que quieran improvisar sonoramente unas tarjetitas con unas imágenes de insectos y cada insecto tiene, ahora sí que una indicación de lo que tiene que hacer. Y entonces, para mí era como de cómo jugamos a hacer insectos y reinterpretar esos sonidos que hacen los insectos. Entonces, esa pieza la pueden escuchar igual en Badcam, justo con el colectivo de tramas, porque justamente hicimos esa grabación de ese juego. Y justo aquí hay otra como propuesta, ¿no? Como dentro de mi recolección de información, empecé a recolectar flores o hojas de secas y empecé a construir partituras visuales para después hacer la interpretación. Y entonces siempre aquí es un gran problema de cómo voy a interpretar esta partitura, ¿no? Que a veces no sabes dónde quiere que empieces, dónde quiere que termine, pero justo cómo puedes usar esta parte de la naturaleza para la creación artística. Y, y bueno, justo aquí es una pieza que hice este año que se llama Nací en un río lleno de gotas de mercurio. Y esta pieza está inspirada entre la realidad y la ficción, ¿no? Con la necesidad de explorar estos espectros sonoros. Esta pieza la hice como muy inspirada en el pueblo de mi abuelo que se llama Despoblado, que es un pueblo que pues sí está despoblado, casi no hay gente y que está justamente en límites del Estado de México y Guerrero, y es una zona muy fuerte de narcotráfico, ¿no?
Y entonces, algo muy interesante de esta zona del pueblo de mi abuelo es que está en medio de dos barrancas y cuando tú vas bajando la barranca, encuentras pozos de agua, empiezas a encontrar justamente árboles, que es como este árbol que pongo acá, que necesitan mucha agua para crecer, ¿no? Y por ejemplo, la siguiente imagen al lado del árbol, es como esta piedra que se ha ido como secando porque ya los niveles de agua ya no están llegando a ese punto. Entonces, en esta pieza que presenté en la Facultad de Música, fue crear mi mapa de lo que yo percibía de lo que estaba pasando en el pueblo de mi abuelo y cómo yo lo pasaba para cuestionar mi línea materna, ¿no? En este sentido, pues justo, no es el abuelo, es el papá de mi mamá. Y para mí fue cómo trabajo esta parte psicológica con el territorio, con justamente como el uso de los elementos para la vida que ya no están habiendo en la zona. Y aquí fue un experimento, utilicé unos micrófonos, unos hidrófonos, literalmente era como jugar con el agua, ver qué podía generar de texturas y utilizar otros elementos como osciladores, ¿no? Que bueno, aquí se los voy a enseñar, es como una muñequita noisera, yo le digo, que es como un bebecito, ¿no? Que tiene como unos osciladores y entonces genera como justamente unas texturas muy interesantes. Entonces, bueno, aquí hay un video, pero no lo voy a poner para también darle, o sea, como ir terminando. Y bueno, ya para acabar, algo que yo me propuse mucho en trabajar este año es que ya había hecho una recolección inmensa de videos, de audios, de entrevistas, dentro de todo mi quehacer antropológico. Y luego es como de, ajá, ¿y qué hago con toda esta información que he recolectado por años, ¿no? O sea, ya tengo una biblioteca, ya tengo acervos, el hecho de estar acomodando los archivos, estarlos clasificando. Y entonces justo cuando vino Otto en marzo, algo que yo le decía en mi inquietud es, yo siempre he operado en el tema del performance y de la creación sonora desde la improvisación, ¿no? Nunca había como pensado en construir piezas o componer, ¿no? Y entonces, ahora justamente dentro de este trabajo artístico, estoy como en esta idea de explorar qué hago con estos acervos o esta información que he recolectado durante tantos años en campo y volver las piezas, ¿no? Entonces, aquí hay como dos ejercicios que he hecho a partir del taller de Conoto, que me llevó como a repensar mucho de cómo conectar estos dos mundos en los que estoy, ¿no? Como antropóloga y como artista. Y bueno, voy a poner un pequeño fragmento, espero que se escuche y ya con eso terminaría. Jaime Rogel es originario de Tijuana, Baja California, México. Estudió Ciencias Sociales de la Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Se ha especializado en la producción audiovisual y la realización documental. Recientemente se ha adentrado a la experimentación en el paisaje sonoro y sonido directo. Adelante, Jaime. Me decías algo del sonido, ¿verdad? Sí, en caso de que no se pueda reproducir desde mi computadora, ¿lo puede reproducir usted? Bueno, ¿qué me pasaría? Los enlaces. Se lo mandé por mail. Bueno, ok, vamos y vamos viendo. Está bien. Ok, bueno. Adelante. Bueno, buenos días a todos, a todas. Creo que la compañera Astrid dejó la vara muy alta, en sentido estricto que ella presenta un proyecto muy completo, muy profesional, académico. Yo procedo realmente de las ciencias de la comunicación y como tal me he adentrado más en los medios audiovisuales. Me he especializado en fotografía, documental, proyectos para cine y televisión. Y recientemente en la pandemia me adentré un poco al sonido directo, ¿no? Es como trabajar más, hacer envío de audio para la cámara, ¿no? Para que registre, digamos, ¿no? Lo que está sucediendo, lo que vemos y lo que escuchamos, digamos. Entonces, en ese sentido, yo me adentré un poquito al estudio del sonido, ¿no? Yo recuerdo que hace 15 años, cuando hice mi primer documental, voy a utilizar esta palabra que no se escucha tan fuerte, yo discriminaba el sonido, ¿no? Discriminaba el sonido en el sentido estricto que no le ponía atención, yo nada más me fijaba en la imagen, yo era un estudioso de la imagen, ¿no? Tenía años adentrándome a la fotografía, empecé a hacer fotografía análoga, revelaba en cuartos oscuros, todo, entonces siempre me preocupaba por la exposición, por bajarle
luz a la imagen, al color, todo. Siempre me he especializado en esto, en la imagen. Pero recuerdo que cuando hice un proyecto documental, que fue personal, que fue un proyecto totalmente académico, yo agarraba la cámara y ocupé un lavalier que me prestaron, un micrófono, no sé cómo le llaman en Costa Rica, lavalier de solapa, algunos le llaman corbatero, tiene muchos nombres, ¿no? Pero yo nunca le puse atención al sonido, nunca, ni siquiera me puse los audífonos, ¿no? Para ver cómo se escuchaba. Cuando llegamos a la isla de edición a trabajar el material, me di cuenta que había un micrófono falso y metía mucho ruido, ¿no? Un pequeño giseo. Me di cuenta que eso se resolvía en el momento, cambiando el cablecito y poniendo atención al audio. Y bueno, a partir de ahí me propuse ser más cuidadoso de todo lo que hacía, ¿no? Tanto imagen y sonido. Y en ese sentido, a partir de entonces puse mucho más atención en el sonido, en todo lo que grababa se escuchaba bien. Me preocupaba por que comparáramos o tuviéramos equipo de sonido totalmente, pues, calificado, bueno. Y entonces, en la pandemia, ustedes bien saben que la educación fue prácticamente en línea. Yo me adentré a tomar muchos cursos de sonido directo, que es trabajar para documental, y me empezó a gustar esto. Previo a la pandemia, yo trabajé en un documental en el desierto de San Luis Potosí, en una comunidad de 32 habitantes, y en ese momento trabajé con un sonidista que se llama Alejandro Ramírez, un buen colega. Y recuerdo que yo le daba indicaciones de, necesito que grabes el sonido, cómo choca con, con- con los árboles, con los nopales, quiero escuchar cómo a lo lejos se escuchan los animales, los gallos cantando, todo eso. Y todo eso que él grabó me encantó, me gustó. Para este proyecto que tuvimos el apoyo de Conaculta, recuerdo que por gastos de producción yo compré el equipo de sonido directo, ¿no? La microfonía, la grabadora, y ese equipo me lo quedé como tal, era ya mío. Entonces con este equipo me tomo el curso de sonido directo y quedé con ganas de hacer más cosas, ¿no? Llega la posibilidad después de la pandemia que el profe Otto llega en junio de este año a la Ciudad de México y nos imparte por medio del CENAR un hermoso taller, resonancias urbanas, y aquí es donde me adentro yo más al sonido directo. Entonces empecé a hacer piezas, pequeñas piezas para el curso, uno del metro de la Ciudad de México, que a mí quedé contento porque yo, eh, de acuerdo a la teoría que nos presentó el profe de la escuela de Gresón, yo utilizo varias técnicas, ¿no? De reflexión, varias cosas y las implemento en esa piecita. Posteriormente el profe nos invita a participar en estas charlas y yo quería hacer una pieza de mi colonia donde vivo, la colonia Santa María de la Ribera, pero detecté que los sonidos eran como la colonia era muy silenciosa, ¿no? A lo mucho pasa a lo lejos un carro, no sé, yo detectaba cosas que no me gustaban. Posteriormente me meto a una pulquería que me gustaría explicarles qué es una pulquería a ustedes, porque es como un barcito, es como un bar, pero quisiera decirle bar, pero no cumple como la faceta de un bar, porque en un bar llegas y no sé, no quisiera decirle que es un bar, pero le voy a decir un bar. Es complicado. Ahorita les enseño las fotos y en este lugar detecto que es contrario a donde vivo. Es un lugar muy ruidoso, muy ruidoso. Ahí está la música sonando, gente gritando, gente tomando, y entonces dije, bueno, ahora tengo el problema que es mucho ruido. Y como pude, me acoplé a varios horarios, fui varios días, me detecté que en la tarde había menos gente, menos ruido, podía grabar voces, entonces en ciertas horas más tarde, que la gente sale de trabajar, se llena más. Y esta es la historia de cómo me adentro yo a, a registrar el sonido en las pulquerías. Le pongo a mi pieza la pulcata porque es una palabra que utilizan los jóvenes, ¿no? Para como abreviar la palabra pulquería, ¿no? Si yo te digo vamos a una pulquería, en vez de decirte vamos a una pulquería, es vamos a una pulcata. Entonces en este lugar es donde registro todos estos sonidos que, profe, si me ayuda a poner la pieza o yo la puedo poner desde aquí o ¿qué hacemos? Sí. Bueno, si quieres, sigue hablando y ya ahorita te... Bueno, ahí en la imagen se ve las fotos. Sí, Sí. Sí, bueno, la sinopsis que le
es más que simples bares, las pulquerías mexicanas son templos vivos de tradición, identidad y convivencia. Esta pieza sonora explora la riqueza cultural de las pulquerías, donde el pulque, bebida ancestral fermentada de maguey, no solo consume, sino une. A través de sonidos y voces capturadas en este establecimiento comercial llamado La Paloma, se revela un mundo donde convergen sin distinción de clases sociales, credos o géneros, celebrando la diversidad y el arraigo de una de las costumbres más auténticas de México. El pulque como tal llega a México, tiene indicios de antes de la colonia, antes de que llegaran los españoles, esta bebida ya se fermentaba, ¿no? Y como tal, llegó un momento cuando llegan los españoles que detectaron que el pulque se consumía mucho de muchas comunidades y se transportaba a otras regiones. Entonces se les empezó a poner como un impuesto, ¿no? Un impuesto a esta bebida. Poco después se traficó de manera, digamos, clandestina y se fue perdiendo ese impuesto. Y estas fotografías para mí era muy importante. Bueno, también el profe nos comentó que tomáramos fotos y registros de dónde estábamos trabajando y yo tomé varias fotografías de este lugar para que cuando estemos escuchando más o menos veamos qué está pasando adentro, qué hay adentro y cómo es una pulquería por dentro, qué es el pulque y, y sucedieron muchas cosas, ¿no? Cuando llego yo ahí, bueno, un pulque, como bien lo dije en la descripción, no es como un bar que no discrimina, ¿no? Encuentras de todas las edades, bueno, de 18 para arriba, ¿no? Llegué y me encontré unos jóvenes de la universidad de 20 años tomando pulque y unos señores ya grandes de 70 años tomando pulque, ¿no? Y te das cuenta que son diferentes, generaciones que ahí convergen, porque hay una maquinita, no sé cómo le llamen allá en Costa Rica, que le echas una monedita, tú escoges la canción y y eliges tu género preferido, ¿no? Y te das cuenta que aquí, por ejemplo, aquí hay colegas, bueno, personas que le ponían una monedita a la máquina y escuchaban, no sé, Café Tacuba, terminaba Café Tacuba y seguía una música ranchera de los años 70, 80, y entonces esa canción la puso un señor grande, ¿no? Entonces, convergen varias generaciones aquí y Jaime, sí, ya tengo aquí el audio. ok, Sí, ¿verdad? Se llama Pulcata, CR. sí, exactamente. Si quiere la reproduce, profe, y yo voy pasando las fotos para que vayan viendo los compañeros. Vamos a ponerlo. Canción pulquera, chamaquera, que muchos hijos ella le dio. A ver, ¿qué? No, no tengo de 10, no, tengo de 5. De mandarina, por favor. Nada más fácil de mandarina. Estaba aquí, me preparas. Sí, como ya. O sea, es famosa, no sé cuánto tiempo. Pues aquí vamos a la parada. Aquí,
Pero veníamos caminando. Había otra en ¿sabes? Quería que sea chiquito. Claro, ahora sí me veo un pinche poquito, ¿no? Que como un pinche tono acá más coloquial y más quiero, quiero para allá. Y ya el pinche, cállate cabrón, ¿no? No, es que acá está la dama, ¿no? Y entonces acá no sé. Pero es en una porquería así se habla, ¿no? O sea, no, olvídate si llega alguna chava guapa o algún escucho profesional. Empiezan a ladrar todo el mundo acá, wow, wow. Y luego este güey que es mudo, güey, que no habla, cabrón. Y luego pone la de Michael Jackson a la rocola. Se pone a bailar de la de Billie. Y hace años yo recuerdo que le tomé el video. Depende. Déjame cuento el video, no es de gente que te va a fascinar. Se pone unos lentes acá estilo Terminator y se pone a bailar el cabrón. Ahorita, güey. No hay mucha gente, güey. Antes era cuando se pone, o cuando se llega. Antes de la pandemia, cuando se llenaba y se ponía hasta la madre. Cuando se llenaba de gente y luego ahí se iba para bailar. Entonces tienes a 3 o 4 chavas. Si nos vamos a la historia, hay que recordar que hace más de 102 años se inició el movimiento moralista mexicano, ¿verdad? Y esto es resultado de una revolución que tuvo México y que tuvo un hecho histórico muy importante, del cual el gobierno, en ese tiempo que era comandado por el presidente Álvaro Obregón, le pide al secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, que inicie el movimiento moralista, pidiéndole a Diego Rivera, entre los más conocidos, que decoren el espacio de San Ildefonso con murales al fresco. Entonces, para hablar del muralismo mexicano, tenemos que hablar de historia de México, tenemos que hablar de la historia prehispánica, tenemos que hablar de lo que pasó en la independencia, la revolución que fue lo que ocasionó este movimiento, que ha sido de los movimientos más importantes en la historia del mundo, el movimiento moralista mexicano. Entonces yo considero que el moralismo mexicano es hablar de historia. Muy bien. Entonces, esta pequeña pieza es un registro de lo que yo encontré ahí, ¿no? Sonidos, música de fondo, de fuera de la pulquería. Y les digo que ahí cuando fui encontré yo un muralista. Resulta que en las fotos vieron murales en las paredes. Era la persona que había pintado todos esos murales. Y bueno, y encontré una pareja de novios que platicaron cosas como se conocieron en una pulquería. Entonces, encuentras todo tipo de personalidades ahí. Y es algo de lo que yo presento, güey. Espero se haya escuchado bien por allá. Sí, muy bien. Hagamos una cosa, tal vez 6 minutos más y pues vamos cerrando. Ok, bueno, y con esta pieza yo pretendo, presentar un poco más cosas de, mm, temáticas que a mí me gustan, ¿no? Que historias que contar de pueblos, de zonas arraigadas, zonas que casi no hay mucho foco, ¿no? Que contar. Yo en el documental me enfoco en contar cosas, historias de pueblos pocos conocidos, con personas que difícilmente alguien le daría un micrófono para contar su historia de vida, ¿no? Entonces, esa es mi contribución. Sobre el pulque y el mezcal se han contado muchas historias y yo pretendo dar un pequeño aporte, ¿no? Y quisiera también trabajar más adelante una pieza documental, a ver si más adelante se me puede dar, pero
Por lo pronto estoy trabajando en el paisaje sonoro, gracias al profe Otto que me ha dado muchas herramientas para poder llegar a esto y yo insisto, él es la primera pieza que yo presento. Yo apenas me estoy entrando este año, no tengo la experiencia como tal como la compañera Astrid o todos mis compañeros, que yo recuerdo los que se presentaron en el CENAR, aquel curso en junio del 2025. Yo recuerdo que todos tenían un currículum inmenso de 10 15 años de trayectoria en esto, ¿no? Y yo soy aquí con menos experiencia, pero me gusta lo que estoy aprendiendo y me gusta cómo me estoy adentrando a esto y quisiera llevarlo más a cabo, ¿no? Entonces, con esto cierro, no sé, profe, le dejo la batuta. Bueno, yo soy de sociología, estoy empezando ahí un poco en la línea con la compañera de todo esto que nos meten, ¿verdad? Y cómo debemos como de construir un poco para poder aplicar, digamos, nuestra ciencia social a este tipo de cosas. Sí me llama mucho la atención lo de el último caso del compañero, digamos, hay un buen sincretismo en ese espacio, poder escuchar todo eso, poder ver cómo hay una raíz indígena que todavía se mantiene ahí, e incluso la división de los grupos etarios ahí se distorsiona, digamos. Estaban los señores escuchando sus rancheras y posiblemente los jóvenes estarían escuchando a Molotov o alguno de estos grupos, ¿verdad? Carreta Cuba, qué sé yo, pero hay algo que los une, que es esa raíz indígena, ¿verdad? Y llevar eso, digamos, poder plasmarlo mediante el sonido es bastante importante porque hay un registro más claro y más imaginativo. De repente lo visual, ¿verdad? Nos plasma algo exacto en la mente. Es como si vemos una película, pero si leemos el libro, nosotros inventamos las voces, nos inventamos los contextos. Entonces creo que ahí el punto que yo rescataría por lo menos de la presentación de hoy es la importancia que tiene ese paisaje sonoro, como incluso para dinamizar la creatividad, porque el cerebro empieza a trabajar y las percepciones que tenemos todos, ¿verdad? Diferentes, nos hace crear muchas más versiones diferentes, valga la redundancia, ¿verdad? Justo lo curioso es que, por ejemplo, aquí no tenemos pulquerías, lo que hay también es como una cantina de pueblo, ¿verdad? Pero en el pasado, si uno iba a las pulperías, que es lo que ustedes conocen como tiendas, ¿verdad? Donde vas a comprar, era el punto de reunión donde las generaciones se reunían en los barrios como a hablar, los jóvenes en las noches, a compartir ahí, incluso también funcionaban como cantinas. Entonces la pulpería, que es como la tienda de comodidades, ¿verdad? También funcionaba como cantina, e incluso como soda. De repente, bueno, una soda es como una pequeña fonda, lo que ustedes llamarían como una fonda. Entonces también te preparaban un sándwich o algo de tomar para los que no tomaban licor, ¿verdad? Y ha ido desapareciendo, digamos, ha ido desapareciendo del contexto. Entonces también ver como este rescate que se hace de las pulquerías es demasiado importante, incluso en el plano espacial. Yo tomo una foto donde se ubica porque nosotros no teníamos conciencia de qué sería, ¿verdad? Y nace esa comparación que a mí se me venía a la mente como ese contexto. Entonces creo que por ahí andaría como mi comentario, más que una pregunta, ese es el comentario, digamos. Sí, tiene razón, profe. Yo hace tiempo, bueno, precisamente en la pandemia trabajé me seleccionaron un proyecto en línea para Argentina sobre el Día de Muertos y yo estaba haciendo una pieza sobre el Día de Muertos en un poblado en Ocotepec. Y bueno, yo tengo, como mexicano, pues tengo asentado que es el Día de Muertos, ¿no? Pero recuerdo todos los colegas en Argentina se quedaron con la boca abierta cuando dijeron, ¿cómo? ¿Le ponen comida a un muerto? ¿Pero por qué la fotografía del muerto si ya está muerto? ¿No es una falta de respeto? Entonces ellos se quedaron como un poco en shock de lo que hacíamos en ciertas comunidades de México por nuestros muertos, ¿no? Que bueno, ya trabajando en este lugar me decían, no le digas muerto, es una falta de respeto, es un difunto. Y la diferencia entre un muerto y un difunto es que el muerto ya no está entre nosotros, ya no está vivo, y el difunto está entre nosotros, pero ya no está presente, ¿no? Entonces, yo tengo bien asentado que sé que es una pulquería, sé que es lo que se escucha, pero sí me gustaría a ustedes que, si tienen dudas también, ¿no? A lo mejor, ustedes, no, ya no queremos saber más de qué es pulque, ¿no? Y ya damos por entendido que se escuchó, ¿no? Que pasó antes de la compañera. Este, y, y creo que dijo algo, dos cosas que a mí me resuenan mucho, ¿no? O sea, como el paisaje sonoro es una forma de poner a trabajar el cerebro, ¿no? Y como de poder recrear y transmitir
este imaginario del contexto social, urbano o lo que queramos como transmitir. Eso me parece como bien interesante y me encantó esa analogía del libro, ¿no? Cuando lees ese libro y tú empiezas a crear escenarios mentales, ¿no? Y creo que eso es lo bonito un poco del paisaje sonoro, que puedes crear en el otro cuando escucha eso que no lo ha percibido, no tiene como contacto directo con eso, ¿no? Y otra cosa que me llamó mucho la atención que dijo el compañero, el tema de que, eh, o sea, cómo estos paisajes sonoros también se pueden volver herramientas para el rescate de entornos sociales, ¿no? Y pienso mucho en el trabajo de un compañero que se llama Jorge Martínez, que él ha trabajado con distintas personas que están como en el tema del cuidado del agua, del cuidado de los ríos, ¿no? Y tiene varias piezas muy interesantes que habla de cómo se han modificado territorialmente ciertos espacios a partir de los sonidos y el tema de la relación con el agua. Entonces nada más quería como decir esos comentarios porque me parecieron como muy interesantes para reflexionar. Y bueno, me parecieron muy interesantes, digamos, ambas investigaciones, porque como decía Andrés, siento que es algo que refleja mucho México. Digamos, me encantó que ambos problematizaron desde su punto de vista circunstancias muy mexicanas, digamos. Yo nunca había escuchado ¿cómo es que se dice? Pulquerías. Pulquerías. Y literalmente me sentí como dentro de, también muy buen micrófono. ¿Tienes muy buen micrófono? Porque literalmente me sentí dentro del espacio tal y como lo describiste. Y en el caso de la compañera me llamó mucho la atención que abarcaste la problemática de las desapariciones forzadas, que es algo que tristemente se da mucho en México. Entonces que ambos abarcaron y dos extremos completamente diferentes, ¿verdad? De lo tradicional, de lo típico, a lo que está siendo como un problema de su sociedad, pero ambos dijeron, quiero reflejar algo de mi país. Más que todo era hacer algo. Ay, creo que es una pregunta muy fuerte, porque, o sea, pienso, o sea, justo ahorita cuando mencionabas estos ejemplos, me quedaba pensando como lo grande que es el cuerpo en su forma de operar. O sea, sí me voy a quedar como en el tema biológico hablando, ¿no? O sea, siento que el cuerpo sabe antes de que tú sepas, ¿no? O sea, no sé si me doy a entender, ¿no? El cuerpo tiene una capacidad de sentir cosas antes de que tú las racionalices, ¿no? Yo creo que por eso justamente en estos siglos del positivismo había un temor muy cabrón por las sensaciones del cuerpo, porque obviamente el cuerpo te estaba dando más información de la que la razón podría como racionalizar, vaya la redundancia, ¿no? Y creo que cuando me planteas estas cosas, me pongo a pensar y analizar un poco cómo este trabajo de campo que yo he hecho me ha transgredido y creo que sí ha influenciado mucho en mi forma de pensar mi creación artística. Porque yo me empecé a dar cuenta que tenía muchas historias guardadas adentro, ¿no? Y eso a nivel psicológico te va afectando, ¿no? O sea, como pienso en esta gente que también, pues, es psicoterapeuta, como que yo digo, o sea, has escuchado tantas historias y tantos problemas de las personas, y luego cómo tú trabajas esos problemas que escuchas de los otros, ¿no? O sea, debe de haber un canal de salida también, ¿no? Y creo que a nosotros los antropólogos nos pasa algo similar, ¿no? Conocemos tantos contextos sociales, pueden ser chidos, bonitos, o feos, o viscerales. Y yo creo que para mí cuando hice la investigación de los feminicidios, a mí fue un parteaguas, ¿no? Dentro como de mi idea de ser mujer, ¿no? Desde la idea de es muy fácil eh, posicionarte por las redes sociales, ¿no? Y decir que puedes estar en contra de tal cosa, pero ¿qué pasa cuando tú como mujer que vive en la ciudad te trasladas a un territorio donde hay desapariciones, donde está el tema del feminicidio, donde tienes que entrevistar a mujeres que tal vez no sepan que han vivido violencia durante todas sus vidas y han sufrido abuso sexual de parte de su esposo durante toda su vida? Y que cuando tú les preguntas cosas, abres cajas de Pandora, ¿no? Y entonces yo me daba cuenta que estaba siendo recolectora de penas en ese trabajo de campo. Y entonces para mí fue, dentro de ese trabajo tengo que decir lo que está sucediendo, ¿no? Y para mí fue como
usar la narrativa y la poesía un poco dentro de los performance como una forma de exponer estas realidades, ¿no? Y siento que a veces cuando uno va a un concierto de música experimental o de improvisación, pues sí esperas escuchar algo distinto, ¿no? Algo que sí como que, algo estridente, pero yo sentía que tal vez no estaban esperando que alguien llegara y te dijera, güey, ay, bueno, perdón por la palabra güey, ¿no? Pero están habiendo desapariciones forzadas, existen tantos feminicidios en tantas zonas, existe un grado de violencia en tal. Y creo que para mí el hecho de poder incomodar con mi creación artística me encanta, ¿no? O sea, porque creo que puede ser una herramienta de protesta social. Y es decir, también cómo esto puede llegar a otras personas, ¿no? Como que creo que aquí, igual me voy a salir un poco del ámbito, pero creo que también en el tema artístico también hay un privilegio, ¿no? O sea, ¿quién puede acceder a las herramientas? ¿Quién puede acceder a aparatos? ¿Quién puede acceder para pagar a ir a un festival? ¿No? Y entonces es ahí cómo puedes hacer accesible esta información y estos procesos artísticos para la gente, ¿no? Y siento que, por ejemplo, para mí algo que he hecho es cómo transmito estos ejercicios con niños, ¿no? Cómo puedo llevar el proyecto de la biciarpa y decir, oh, puedes jugar con objetos que están en tu casa, ¿no? Y creo que es eso, Otto, ¿no? Un poquito de pensar que uno siempre va a poner el cuerpo en lo que haga en la vida, ¿no? O sea, al final no hay forma de no ponerlo. Y creo que lo interesante sería es cómo percibes eso que estás haciendo cuando estás haciendo la investigación o el trabajo, trabajar con archivos, ¿no? Siento que sí hay unas memorias que, más allá de lo sobrenatural, hay memorias que se transmiten y el cuerpo puede somatizar ciertas cosas, ¿no? Y yo creo que ahí es la apuesta de qué tanto qué tanto aceptas el sentir eso o qué tanto lo niegas. Porque si lo aceptas puede ser como una oportunidad de creación artística, pero también si te cierras puede ser como una limitante y trabajar con esa limitante. Y yo por eso justo empezaba con esas preguntas, como desde dónde, cómo y para qué estamos viendo el cuerpo en la creación artística. Bueno, no sé si contesté o me debrayé más, ¿no?